El cielo nublado y el viento frío parecían dar la bienvenida a Gabriel cuando estacionó el coche frente a la antigua casa de su familia. El lugar siempre le había causado incomodidad, pero ahora, vacío tras la muerte de su abuela, parecía más sombrío que nunca. Nunca le había gustado estar allí. Aquella casa llevaba consigo un peso invisible, una presencia sofocante, como si las paredes estuvieran hechas no solo de ladrillos, sino de recuerdos que prefería olvidar. La casa estaba en medio de la nada, rodeada de árboles que se balanceaban de manera irregular con el viento, como si intentaran comunicarse. Gabriel suspiró, tomó sus maletas y cruzó el portón oxidado, escuchando el chirrido incómodo que resonaba a su alrededor. Vamos a acabar pronto con esto, pensó, empujando la puerta principal. Por dentro, el olor a moho y madera vieja lo envolvió instantáneamente. La casa estaba llena de muebles antiguos, cubiertos por sábanas polvorientas. Las cortinas pesadas y gruesas bloqueaban cualquier señal de luz natural, creando una penumbra persistente. Dejó las maletas en el vestíbulo, observando los cuadros antiguos colgados en las paredes. Rostros de personas que no conocía, pero que, de alguna manera, le pertenecían. Ancestros, todos recordándole la línea familiar que él evitaba. Vamos, solo necesito organizar todo y volver a mi vida, murmuró para sí mismo. Pero mientras exploraba las habitaciones, una sensación incómoda crecía en su pecho. Algo sobre ese lugar estaba mal, profundamente mal, y entonces escuchó el primer susurro. Gabriel se detuvo en medio del pasillo, sintiendo un escalofrío subir por su espalda. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, intentando escuchar con más claridad. El sonido era bajo, casi imperceptible, como un susurro perdido en las paredes de la casa. Debe ser el viento, pensó, sacudiendo la cabeza para alejar la inquietud. Pero, por más que intentaba convencerse de eso, el sonido tenía algo de humano. Al pasar por la sala de estar, verificó las ventanas, que estaban todas bien cerradas. Ninguna señal de corriente de aire. El sonido continuaba, distante, vago, pero presente. Gabriel decidió ignorarlo por ahora y se concentró en su tarea. Tomó un destornillador y comenzó a desmontar algunos de los muebles, empaquetando artículos valiosos que su madre le había pedido que guardara. Pero el susurro persistía, creciendo poco a poco. Mientras desmontaba una antigua estantería, el sonido se intensificó, resonando por las paredes a su alrededor, como si viniera de dentro de la casa misma. Gabriel miró a su alrededor, la piel hormigueando. Era solo su imaginación, pensaba, pero ahora el sonido parecía más nítido. Una única palabra entrecortada parecía emerger de los murmullos. Su nombre. Gabriel. Dejó las herramientas y caminó por el pasillo hacia el sonido, los ojos desorbitados, el corazón acelerado. La casa parecía respirar a su alrededor, como si estuviera viva. Esto es ridículo, se dijo a sí mismo, tratando de mantener la calma. Pero la tensión en su cuerpo crecía a cada paso, hasta que, al pasar junto a un antiguo espejo al final del pasillo, el sonido cesó. El silencio tomó cuenta de la casa. Se detuvo, y en ese silencio, Gabriel sintió por primera vez que no estaba solo. A la mañana siguiente, Gabriel despertó con una extraña sensación de cansancio, como si no hubiera descansado. La noche anterior parecía un borrón de ruidos y sombras que prefería creer que eran frutos de su imaginación. El sol, aún débil y filtrado por las pesadas cortinas, apenas iluminaba la sala. Se forzó a levantarse, decidido a terminar esa estancia lo más rápido posible. Mientras organizaba algunos de los objetos de la familia, se topó con un antiguo escritorio en la oficina de su abuelo. Estaba cerrado. Gabriel registró los cajones de la habitación en busca de una llave, hasta que encontró una pequeña llave de latón escondida dentro de un grueso libro de tapa dura. Con un chasquido seco, la cerradura cedió, y Gabriel abrió el escritorio. En el fondo, había un cuaderno de cuero desgastado, casi disfrazado entre papeles y recibos antiguos. Lo tomó, sintiendo el peso de ese objeto en sus manos, como si contuviera algo importante. Al abrir el diario, el olor a papel envejecido invadió sus fosas nasales. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones de su abuelo sobre la vida en la granja, pero a medida que hojeaba,
Los escritos se volvían más oscuros, perturbadores. El abuelo mencionaba el precio a pagar y la deuda de la familia. Palabras vagas, pero que traían una sensación creciente de malestar. Gabriel continuó leyendo, y pronto encontró referencias a un pacto misterioso hecho por sus antepasados, algo que garantizaría poder y riqueza para las futuras generaciones, pero que exigía sacrificios, tanto materiales como espirituales. Su estómago se revolvió. A cada página, Gabriel sentía el aire volverse más pesado, como si las paredes a su alrededor estuvieran acercándose, sofocándolo. El diario parecía confirmar lo que no quería creer. Su familia cargaba un secreto sombrío. Y peor aún, él podría ser el próximo en sufrir las consecuencias de ese legado. Afuera, el viento parecía haber cesado, y la casa estaba en un silencio absoluto, un silencio que era casi opresivo. Esa noche, Gabriel se fue a la cama más tarde de lo esperado, pero el sueño no llegó fácil. Sus pensamientos giraban en torno al diario, a esas palabras inquietantes que parecían resonar en su mente. Pacto, precio, deuda. Se preguntaba si todo aquello no era más que delirios de un hombre viejo y supersticioso. Pero, aún así, no podía deshacerse de la sensación de que había algo más profundo, algo que aún no comprendía. De repente, los susurros regresaron, esta vez más fuertes y persistentes. Gabriel se levantó de la cama, el corazón latiendo rápido. Al salir de la habitación, el sonido parecía llenar el aire, reverberando por las paredes de la casa como un lamento. Siguió el sonido por el pasillo, sus pasos lentos y cuidadosos, hasta que llegó a la sala de estar. Allí, vio por primera vez las sombras. Al principio, pensó que eran solo reflejos o trucos de la tenue luz de las viejas lámparas. Pero, a medida que se acercaba, se dio cuenta de que las formas no le pertenecían. Eran figuras oscuras, indistintas, que se movían de forma lenta y sinuosa, como si flotaran en el aire. Sus contornos, casi humanos pero no del todo, vagaban por la sala como fantasmas antiguos, atrapados allí durante siglos. Una de ellas se giró en dirección a Gabriel, y el frío en su espalda lo paralizó. No podía ver un rostro, pero sentía los ojos de la entidad sobre él, como si lo estuvieran evaluando. Las voces, que antes eran meros murmullos, ahora se habían convertido en gritos distantes, mezclándose en un coro de lamentaciones. Comenzó a retroceder, pero en el instante en que dio el primer paso hacia atrás, fue golpeado por una visión abrumadora. Destellos de imágenes de su familia, de sus antepasados, cometiendo actos terribles. Asesinatos, traiciones, pactos con fuerzas que Gabriel no podía comprender. La verdad comenzó a revelarse de manera cruel. Su familia había sacrificado sus almas para mantener su poder, y ahora él era la próxima pieza en ese ciclo. Aún afectado por la visión de las entidades y las atrocidades cometidas por sus antepasados, Gabriel pasó el día siguiente en un estado de letargo. La casa parecía más opresiva que nunca, como si las paredes estuvieran más cerca y el aire pesara demasiado para respirar. Los susurros continuaban atormentándolo, pero ahora sabía que no eran solo ruidos en el viento. Lo que temía era real. Mientras organizaba las cosas, tratando de ignorar la creciente sensación de pavor, se topó con algo inusual. Una puerta oculta en el suelo de la cocina, cubierta por una alfombra vieja y desgastada. Gabriel no recordaba haberla visto antes. Apartó la alfombra y encontró una cerradura oxidada. Usando fuerza, logró forzarla, revelando una escalera estrecha que conducía al sótano. Con una linterna en la mano, Gabriel descendió con cautela. El aire allí abajo era aún más denso, oliendo a humedad y decadencia. Las paredes de piedra estaban cubiertas de moho, y el eco de sus pasos resonaba en la penumbra. Con cada paso que daba, el miedo lo abrazaba más fuerte, pero la curiosidad lo mantenía en movimiento. Al llegar al fondo, se encontró en una habitación pequeña. La penumbra era casi total, pero la luz de su linterna iluminó una serie de objetos extraños. Figuras talladas en madera, instrumentos desconocidos, y en el centro, un altar hecho de piedra oscura. La atmósfera era densa, y una presencia palpable llenaba el espacio. Sobre el altar había un libro,
Era el mismo cuero desgastado que había encontrado en el escritorio, pero este parecía más antiguo, como si perteneciera a un tiempo perdido. Al acercarse, sintió un tirón, como si algo dentro de él lo instara a abrir el libro. Con manos temblorosas, lo tomó y lo abrió. Al abrir el libro, una corriente de aire frío barrió la habitación, apagando de inmediato su linterna. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. A pesar de la oscuridad, una extraña luz parecía emanar del libro, revelando palabras y símbolos que danzaban ante sus ojos. Las páginas estaban llenas de rituales, ofrendas y advertencias. Al leer, Gabriel se dio cuenta de que se trataba de un manual de invocación, un compendio de oscuros conocimientos que su familia había guardado durante generaciones. Los rituales estaban destinados a mantener el pacto con las fuerzas que les habían otorgado poder. Cada sacrificio era un costo, una moneda de cambio por su riqueza y estatus. Sintió el horror envolverlo mientras comprendía que su familia no solo había hecho un pacto, sino que había alimentado a las entidades con las almas de sus descendientes. En ese momento, Gabriel comprendió que las sombras que había visto eran las almas perdidas de sus antepasados, atormentadas y atrapadas en un ciclo de sufrimiento y oscuridad. De repente, los susurros regresaron, ahora resonando con más fuerza. Las voces parecían salir del libro, llamándolo, pidiéndole que continuara el legado. Gabriel cerró los ojos, luchando contra la oleada de emociones que amenazaban con consumirlo. Él no quería ser parte de eso, no quería hacer un sacrificio. Con un acto de resistencia, cerró el libro de golpe, y en ese instante, el eco de las voces se detuvo. Las sombras se desvanecieron, dejando a Gabriel solo en la oscuridad, la realidad golpeando como un puño. Era su elección. Podía terminar el ciclo. Gabriel salió del sótano con determinación. Sabía que su familia había estado condenada a un ciclo interminable de sufrimiento, y no podía permitir que eso continuara con él. En lugar de ceder a las fuerzas oscuras que habían atormentado a su familia, decidió enfrentar el legado de sus antepasados. Durante días luchó contra la tentación de abrir el libro nuevamente, de dejarse seducir por el poder que ofrecía. Pero cada vez que lo intentaba, las voces volvían, susurrando, llamándolo. Se dio cuenta de que para romper el ciclo, debía hacer un sacrificio diferente, uno que liberaría a las almas atrapadas en la casa. Comenzó a investigar, buscando la forma de romper el pacto. A través de antiguos textos y relatos de la historia familiar, encontró la clave. Una ceremonia que requería valentía y un corazón puro. Con la ayuda de antiguos ritos de liberación, estaba decidido a liberar a su familia de la oscuridad que los había perseguido. La noche de la ceremonia llegó. Gabriel encendió velas alrededor del altar en el sótano, su corazón latiendo con fuerza. Con cada paso recitó las palabras del antiguo ritual, enfrentándose a las sombras que giraban a su alrededor. «No más», gritó. «Yo elijo la luz, elijo la libertad». Las sombras comenzaron a agitarse, como si resistieran su decisión. Gabriel sintió el frío intensificarse, pero continuó. La luz de las velas brillaba más intensamente, y de repente un torrente de energía lo envolvió. Las sombras comenzaron a disolverse, y con un grito ensordecedor, las almas atrapadas fueron liberadas. El eco de los gritos se desvaneció, y la casa se sumió en un silencio abrumador. Gabriel cayó de rodillas, exhausto. La presión que había sentido durante tanto tiempo se había desvanecido. Las paredes de la casa, antes opresivas, ahora se sentían más livianas, como si el aire estuviera despejado. Mirando a su alrededor, vio que las sombras que antes le habían atormentado ahora flotaban hacia el techo, tomando la forma de luces brillantes. Eran las almas de sus antepasados, liberadas de su sufrimiento. Gabriel sintió una ola de alivio al verlas marchar, dejando atrás la oscuridad que había consumido a su familia durante tanto tiempo. Con el último destello de luz, las almas desaparecieron, llevándose consigo los ecos de su historia. Gabriel se levantó lentamente, sintiendo un nuevo sentido de propósito. Había roto el ciclo, liberando no solo a su familia, sino también a sí mismo. Cuando regresó a la superficie, la luz del día lo envolvió. El sol brillaba con fuerza y el viento soplaba suavemente, como si la casa finalmente respirara en paz. Gabriel miró hacia atrás una última vez antes de cerrar la puerta detrás de él.
Había dejado atrás no solo una casa, sino un legado de dolor. Y así, con el peso levantado de sus hombros, se marchó hacia un futuro incierto, pero finalmente libre.